Muy buen día, estimados todos, compañeros, alumnos de Contabilidad 2. Para esta ocasión lo que vamos a hacer es ver un poquito del contenido, continuando con nuestra parte de activos. Ahora vamos a ver nuestra partida de propiedad, planta y equipo. Vamos a ver sus métodos de depreciación y para eso tenemos la definición inicial. Dice que la depreciación es cuando una empresa compra un activo fijo, en realidad está adquiriendo una cantidad de utilidad que habrá de coayudar en la producción y o en los servicios durante toda su vida útil, debido a que la vida de las propiedades, planta y equipo, a excepción de los terrenos, tienen una vida limitada. También lo será la cantidad de utilidad y se consumirá al momento de que el activo termine su vida útil. Por ello, contablemente, la depreciación es el registro de la cantidad de utilidad del activo fijo. Es decir, si tenemos nosotros capital útil para invertir, o tuvimos ganancia y podemos invertir, pues estamos empleando esa utilidad para adquirir bienes que nos ayuden a nosotros a nuestras operaciones como tal. Bien, algunas definiciones clave para lo que es propiedad, plantilla y equipo. Tenemos, por ejemplo, el costo de adquisición, que es el monto pagado en efectivo o equivalentes, o bien el valor razonable de la contraprestación entregada por un activo al momento de su adquisición. Monto depreciable, que es el costo de adquisición o costo de reemplazo de un componente menos su valor residual, y en su caso las pérdidas por deterioro acumuladas. El monto recuperable es el máximo beneficio económico que podría obtenerse de un activo para el caso de activos de larga duración que se encuentren mantenidos para su uso. Dicho monto recuperable está dado por el monto mayor entre el valor de uso y su precio neto de venta. El valor residual es equivalente también al monto recuperable. Es el valor asignado o el valor que nosotros esperamos obtener al momento de vender ese activo que nosotros tenemos en nuestra propiedad. Valor residual de un activo de rescate o salvamento o de desecho representa la cantidad del costo de un activo fijo que se recuperará al final de su vida útil de servicio. El valor de desecho es precisamente el valor en que se toman los activos desechados cuando se cambian por nuevos, o desechados cuando los vendemos. Valor neto en libros es el costo de adquisición por el que se reconoce un activo una vez deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro. El valor en libros va a ser reflejado por el costo de todos los costos que conforman el costo de adquisición de los bienes, menos lo que se vaya depreciando. Ese sería nuestro valor en libros. Y el valor razonable, que es el término a usar, representa el monto de efectivo equivalente que participantes en el mercado estarían dispuestos a intercambiar para la compra o venta de un activo en una operación entre partes interesadas, dispuestas e informadas en un mercado de libre competencia. El valor razonable pues es un precio fijado de acuerdo al mercado a los activos o a los bienes que tiene la empresa o que se están vendiendo en el área, en el mercado, y pues el valor razonable va a estar sujeto a la fluctuación de precios que se tenga de cada tipo de bien en el mercado. El valor razonable puede ser colocado por el vendedor y puede ser ofertado para su adquisición a los compradores. Vida útil pues ese es su periodo de servicio para la entidad, no necesariamente su vida total esperada. Esta vida útil se determina teniendo en consideración periodos que sean justificados y además que sean relevantes para la entidad. La vida útil puede alargarse de más de lo estimado por el fabricante y eso pues nos puede traer consecuencias positivas en nuestras operaciones. Método de línea recta, en lo que estamos hablando sobre el método de depreciación, es el método más sencillo para depreciar y para calcular. Se basa en la suposición de que la disminución de la utilidad de un componente es la misma en cada periodo, es decir, lineal. En razón de que los activos se consumen uniformemente durante el transcurso de su vida útil de servicio, es decir, no debe existir disminución en la calidad
ni en la eficiencia de los bienes a medida que se hacen viejos. Bueno, veamos el siguiente caso de lo que es nuestro método de línea recta. El ejemplo dice, mi costo de adquisición de este bien es de $108,000. Se le calcula un valor residual, ¿verdad? O lo que esperamos obtener al venderlo después de su vida útil, después de 5 años, de $8,000, ¿verdad? El monto depreciable es calculado en base a su coste de adquisición y el valor residual que nosotros queremos tener. Por ejemplo, nosotros decimos que tenemos un valor residual de 108,000. A esto le vamos a restar los 8,000 que esperamos obtener de valor residual y esto va a ser igual a $100,000 de monto depreciable. Por acá me falta un 0. Ahí está. Entonces determinamos nosotros nuestro valor depreciable para el ejercicio o para la aplicación en los bienes y decimos que el valor depreciable es de 100,000 según la operación que estamos viendo, ¿sí? 108,000, que es mi valor o mi costo de adquisición, menos el valor residual que tendría el bien después de los 5 años de su vida útil que nos están dando para el ejercicio. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar una tabla. La tabla ya está acá en esta imagen y estamos viendo que obviamente el porcentaje de depreciación del bien que estamos viendo es del 20%, dado que imaginemos este es un planta y equipo, un activo de planta y equipo que hemos adquirido para la empresa y dice corresponde a una depreciación hasta 5 años plazo máximo. Entonces, si tenemos 5 años, ¿qué porcentaje vamos o la cantidad que vamos a estar depreciando cada año sería? Pues al final nosotros tenemos que depreciar un 100% de nuestro bien al final de su vida útil destinada. Por lo mismo, ese 100% dividido entre 5, que son los años de vida útil, nos va a dar 20% para cada año estipulado. Bien, entonces el cuadro dice, nosotros tenemos el 1 de enero del año de compra, tenemos 108,000 de adquisición. Nuestro importe a depreciar o depreciable sería de 100,000, que estamos viendo en esta línea, 100,000, en esta columna tenemos 100,000. Y lo que vamos a hacer es estar multiplicando por el 20%, ¿sí? 100,000 por el 20% nos va a dar $20,000 el primer año de depreciación o la primera cuota de depreciación calculada. Y mi depreciación acumulada para el primer año son 20,000. Mi valor en libros, obviamente se va a ver afectado. Mi valor en libros va a ser calculado en base a que yo tenía, veamos, 108,000, ¿sí? Menos los 20,000 que ya depreció el primer año, nos va a quedar un valor de 88,000 en nuestros libros. Bien, entonces mi valor en libros queda 88,000 el primer año. El mismo procedimiento se va a realizar para el año 2, 3, 4 y 5 de depreciación, ¿sí? Y estamos viendo el primer año que nos queda un valor de 88,000. El siguiente año, como es una depreciación lineal, o nuestro método es basado linealmente, decimos se deprecia el mismo porcentaje cada año. Calculamos el 20% otra vez sobre 100,000, que obviamente nos va a dar 20,000 para todos los años, ¿sí? Esta parte nos va a dar 20,000 para todos los años. Pero lo que va a ir variando es el valor en libros y mi depreciación acumulada que yo tengo sobre ese activo. Es decir, tuve 20,000 de depreciación en el primer año, tuve 20,000 en el segundo año, entonces mi depreciación acumulada para el segundo año depreciado pues ya suma 40,000. Y mi valor en libros baja 20,000 menos, ¿sí? De 88,000 pasa a 68,000. Para el año 3 de depreciación yo igual vuelvo a calcular depreciación anual de 20,000
Mi depreciación acumulada en los 3 años serían 20.000 en el segundo año, 20.000 en el primer año que se depreció. Sumados el primer año y el segundo son 40.000 de depreciación acumulada, y sumados los 3 años por 20.000 son 60.000. Y mi valor en libros se va a ir reduciendo a medida que vamos pasando el tiempo de vida útil estipulado o el lapso de depreciación de nuestros bienes. Nuestro valor en el libro para el tercer año nos queda de 48.000. Para el cuarto año nosotros ya acumulamos 80.000, es decir, 20.000 dólares por 4 años nos da 80.000, y nuestro valor en libros nos queda de 28.000, ¿sí? Restando la depreciación de ese activo. Para el quinto año nosotros quitamos el último año, es decir, 20% por 100.000, quitamos los últimos 20.000, serían 5 años de 20.000 cada uno. A estas alturas mi depreciación acumulada para el quinto año suma 100.000 dólares, es decir, en el lapso completo de depreciación yo ya deprecié o registré la depreciación en este cuadro para este activo del 100%. Valía, o el monto depreciable que yo tenía era de 100.000, ¿sí? Y yo ya deprecié 100.000 al quinto año de vida por la depreciación estipulada 5 años. Y mi valor en libros obviamente va a quedar de 8.000, ya que 28.000 que tenía menos los 20.000 que le acabo de calcular anual, lo vamos a restar y nos va a quedar 8.000. Bien, para el caso, pues nosotros sabemos que 8.000 debe quedar de valor en libros porque es mi valor residual que yo he estipulado para este activo. Entonces, este bien va a seguir valiendo 8.000 en libros y va a representar en mi activo, dentro de mi balance, esos 8.000 dólares, porque ya deprecié el máximo que yo puedo depreciar, verá, calculándole el valor residual que yo quiero asignarle. Entonces, ahí sería la manera de calcular en mi cuadro de depreciación de manera lineal. Ahora veamos el otro método, que es método de depreciación por unidades producidas. ¿Qué va a suceder en este método? Lo que vamos a hacer es primero usar la fórmula para calcular la unidad de producción. Y la unidad de producción va a estar estipulada, ¿sí?, por los datos sugeridos del fabricante o datos históricos también de registros que pudiéramos tener de un bien similar, de un activo similar que se utilice para poder producir. Entonces, mi depreciación por unidad de producción sería que mi coste de adquisición era de 108.000, ¿sí? Menos 8.000 del valor residual, y la vida útil estimada para el bien es de 640.000 kilómetros de recorrido. Ahí por ahí es un signo que no debería ir, pero bueno. Entonces dividimos 108.000 menos 8.000 nos da a dar 100.000, y esto lo dividimos entre los 640.000 de la vida útil. Nos va a dar un índice de 0.15625, que va a ser nuestra depreciación por unidades producidas de nuestro activo. Veamos el detalle en la tabla de depreciación. Nosotros al inicio del enero del primer año tenemos 108.000 en valor en libros por la adquisición de 108.000 por el bien. Mi tasa de depreciación es de 0.15 que hemos calculado según la vida útil. Mi tasa de depreciación va a ser, mi tasa de depreciación por las unidades de producción que yo puedo tener en el primer año, el segundo año, tercer año, cuarto año y quinto año. Vamos a ir multiplicando la depreciación anual y decimos 0.15625 por 144.000 me da igual 22.000 dólares, perdón, 22.500 dólares en esta parte. Entonces mi depreciación acumulada, al igual que el ejercicio anterior, se va a ir acumulando, se va a ir sumando la depreciación calculada para cada año, y a mi valor en libros se le va a ir restando igual, vamos a hacer 108.000
108.000 menos 22.500. Me va a quedar un saldo para el primer año de 85.500. De igual forma, estamos calculando las unidades de producción en kilómetros. Suponemos que este es un equipo de transporte que nos va a producir estos kilómetros cada año. Mi tasa de depreciación va a ser igual en todos los años, porque esa la calculamos para cada año y es igual para todas. Y lo vamos multiplicando por la producción en kilómetros anuales que tenga esa unidad de transporte operativo. ¿Por qué van en disminución los kilómetros de producción de esta unidad de transporte? Porque mientras más antiguo sea un bien de transporte, por ejemplo, pues va a ser menos su rendimiento, y así vamos nosotros calculando en base pues a conocimientos de la operación que hace ese equipo, lo que puede ir produciendo cada año. Ya tenemos, por ejemplo, hay empresas que mantienen un estándar anual dependiendo de la vida o los años de vida que tenga el bien, y así van calculando su producción. Bueno, para el segundo y tercer año, cuarto y quinto año, lo que hacemos siempre igual, multiplicar nuestra tasa de depreciación unitaria por las unidades de producción de kilómetros de esta unidad para cada año que está estipulado. Eso se calcula en base, como decíamos, al conocimiento previo de esa operación y del tipo de equipo de transporte y su capacidad de producción. Vamos a obtener siempre nuestra depreciación anual para los 5 años y vamos a ir acumulando, vamos a ir sumando toda esa depreciación de cada año, vamos a ir sumándola y nos va a ir calculando acá el total que estamos depreciando. Al final del quinto año nosotros contamos con $100.000 igual de depreciación, y nuestro saldo nos queda igual de $8.000 para este valor en libros que tenemos para este bien. Bien. Veamos propiedad, planta y equipo. Cuando nosotros compramos equipo, planta y equipo, edificios o propiedades, la empresa dice El Porvenir compró un edificio el 1 de enero de 2015 por valor de $40.000. Según la legislación salvadoreña, se puede depreciar en un periodo de 20 años, dado que son edificios. Registre la compra y el cálculo de la depreciación al 31 de diciembre del mismo año si el edificio es utilizado en partes iguales para el departamento administrativo y para el departamento de ventas. Bien, inicialmente vamos a nosotros a registrar la compra de este edificio, que es una propiedad que está adquiriendo la empresa. Vamos a cargar nosotros nuestra cuenta de propiedad, planta y equipo. Vamos a poner el detalle de edificaciones por 40.000, y el efectivo equivalente desde los bancos vamos a darle salida a los 40.000 que estaríamos pagando por la compra, dice el concepto, de un edificio. Entonces estamos asentando lo que es la compra. Después el cálculo de depreciación que nos está pidiendo que nosotros contabilicemos. Ya veíamos el caso. Para este edificio que estamos adquiriendo vamos a aplicar el método de línea recta y veamos, tenemos $40.000 entre 20 años que nos permite la ley de depreciar un edificio, pues nos va a dar anualmente $2.000 de depreciación. Esto va a ser igual a que administración, como el ejercicio dice, que es utilizado por partes iguales, ¿sí?, para el departamento administrativo y de ventas. Contablemente vamos a trasladarle ese cargo, ese gasto de depreciación a la administración por 1.000 y a ventas por 1.000. ¿Sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer en ese caso es cargar, estamos depreciando el edificio, entonces cargamos el gasto de administración por los 1.000 calculados y el gasto de venta por los 1.000. Y en la depreciación acumulada de edificaciones vamos a abonarle los 2.000. Aquí es nuestro saldo acreedor por la depreciación en edificaciones. Y nuestro concepto sería por depreciación de edificio correspondiente al año 2015. De manera sencilla y práctica. Que vamos a leer también, vamos a leer lo que es la sección 17
de la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades, ya que se trata, y bueno, ahí nos ayuda a nosotros ese estándar normativo internacional a entender cómo debe evaluarse, cómo debe registrarse la propiedad, plantilla y equipo, y para poder realizar nuestros asientos contables. Recordemos que ese contenido de las NIS para pymes va a estar siendo tomado en cuenta también para futuras evaluaciones después que veamos este contenido. Pasamos a la otra parte de nuestros activos, que son activos intangibles. Esto es otra parte importante de nuestros activos. Dice, los activos intangibles no tienen forma física, obviamente. En cambio, tales activos transfieren derechos especiales mediante patentes, derechos de autor, marcas comerciales y otros trabajos creativos. Es un activo intangible, por ejemplo, una patente es un activo intangible consistente en una concesión de gobierno federal que transfiere un derecho exclusivo por 20 años para producir y comercializar un invento, el cual puede ser un producto o un proceso. Bueno, todo lo que se invente y se patentice, pues obviamente otorga el derecho de usufructo para quien lo patenta. Los intangibles se gastan a través de la amortización y esta es una reducción del valor trasladado a los libros en la cuenta del activo. La amortización se aplica, y esto ya estamos hablando de amortización, se aplica a los intangibles exactamente como la depreciación se aplica a los equipos. Y veamos la diferencia, que los equipos, maquinaria, propiedades se deprecian, sin embargo nuestros activos intangibles se van a amortizar, ¿verdad?, hasta llegar a obtener su valor cero. ¿Qué es amortización? Pues es rebajar pues un gasto que tuvimos o una inversión sobre algo que compramos en activos intangibles. La amortización se calcula, dice, a lo largo de la vida útil estimada del activo, por lo general con el método de línea recta, que es el más utilizado por todos. La obsolescencia es una razón más común por la cual la vida útil de un intangible se reduce con respecto a su duración esperada. Y la obsolescencia, como dice la teoría, pues se debe a que, por ejemplo, nosotros adquirimos un activo intangible, una patente, un título por autor, un derecho, un software. Posiblemente con el tiempo, cuando el tiempo pase, pues estos se vuelven desfasados o ya se vuelven de poca utilidad para la empresa porque hay nuevas tecnologías, nuevos productos iguales y que ofrecen otras alternativas. Por lo mismo, su obsolescencia puede ser bastante común, que cause la finalidad o el fin de su vida útil. El gasto por amortización de un activo intangible se puede abonar directamente a ese activo en vez de usar una cuenta de amortización acumulada. Y el valor residual de la mayoría de los intangibles es cero, es decir, al final de su amortización no va a quedar ningún valor en libros para ese bien y puede amortizarse hasta llegar los intangibles a tener cero valor en libros. Por ejemplo, tenemos algunos activos intangibles como el derecho de autor, marcas comerciales, nombres de marca, franquicias, licencias, y veamos un ejemplo sobre el registro de nuestros activos intangibles. Por ejemplo, nosotros decimos que pagamos 200.000 por adquirir una patente el 1 de enero de 2015. Se considera que la vida útil de esta patente es de tan solo 5 años, porque es probable que se desarrolle un proceso nuevo y más eficiente dentro de ese tiempo. Bien, el gasto de amortización es de 40.000 por año, es decir, el cálculo sería 200.000 de nuestro costo entre los 5 años que se le calculan de vida útil o que se le asignan de vida útil al bien. Entonces, 200.000 entre 5 nos va a dar un total de 40.000 por cada año de amortización para este activo intangible. Los asientos de adquisición y de amortización para esta patente quedarían de la siguiente forma. Nosotros registramos un cargo a nuestra cuenta patentes por el valor de adquisición de $200.000 y damos salida al efectivo equivalente por los mismos 200.000 que nosotros estamos cancelando. Nuestra descripción o concepto sería por compra de patente X. De esa manera nosotros estamos registrando la compra de una patente. Y la amortización para el primer año,
lo que vamos a hacer es mandarlos, suponemos que la patente está siendo usada por el departamento de administración y vamos a cargar nuestros gastos de administración por amortizaciones, ¿sí? De 40,000. Al final nosotros vamos a abonar lo que son las patentes que hemos adquirido, nuestra patente X por los $40,000 para ir rebajando su valor en libros. Y nuestro concepto dice por compra de patente X y registro de su amortización. Amortizado. Primer año. Ahí está. Vamos a dejarlo de esa forma. Y estamos registrando nosotros el primer año que el bien se está amortizando. Bien, continuando con el contenido, veamos otra parte de nuestros activos, y esto se trata del crédito mercantil. Y el crédito mercantil contablemente tiene un significado un poquito diferente a la frase de todos los días, como por ejemplo, el crédito mercantil es el exceso del costo de una compañía adquirida sobre la suma de los valores de mercado de su activo neto, es decir, activo menos el pasivo. Suponemos que Walmart compró a HyperPies el 1 de enero de 2015. La suma de los valores de mercado de los activos de HyperPies fue de 9 millones y sus pasivos totalizaron un millón, de manera que los activos netos totalizaron 8 millones. Como la teoría dice que al activo le vamos a quitar el pasivo para totalizar nuestros activos, a los 9 millones que tenía registrados los activos HyperPies en ese año 2015, le vamos a restar sus pasivos, que totalizados eran de 1 millón para ese mismo ejercicio. De manera que los activos netos totalizados son de 8 millones netos para el valor de HyperPies. Suponemos que Walmart pagó 10 millones para comprar HyperPies, en este caso Walmart pagó 2 millones por arriba del valor de los activos netos. Es decir, los activos netos que tenía HyperPies eran de 8 millones y Walmart pagó 10 millones por la compra de esta empresa. Por lo tanto, esos 2 millones se consideran un crédito mercantil y se calcula de la siguiente manera. Veamos la aplicación. Acá en esta parte nosotros tenemos el ejercicio, dice precio de compra para adquirir, bueno, acá tiene otro nombre, es Monterrey Company, pero debería ser HyperPies. Dice, bueno, HyperPies era parte de Monterrey Company, por eso está así. Entonces dice que costó 10 millones o el precio para adquirir era 10 millones. El valor de mercado realmente de los activos era de 9 millones. Menos el pasivo que era de 1 millón, nos queda un valor de mercado de los activos netos de 8 millones. Y el exceso denominado crédito mercantil para el caso, por lo que se pagó, serían 10 menos 8, nos quedan 2 millones. La partida sería, estamos adquiriendo activos por 9,000. Tenemos un crédito mercantil estamos adquiriendo activos por 9 millones y estamos cargando un crédito mercantil por 2 millones. Los pasivos que nosotros estamos recibiendo son de 1 millón y la salida del efectivo equivalente que hicimos por la compra fue de 10 millones para totalizar nuestra partida, dice el concepto, por la compra de HyperPies. Bueno, que era parte del grupo Monterrey Company. ¿Qué sucede? Que nosotros estamos haciendo cruces entre activos y pasivos y lo que estamos registrando como crédito mercantil es el exceso pagado, ¿sí? El exceso pagado por la compra. Eso estamos calculando como crédito mercantil. En el caso que al final del año el crédito mercantil adquirido, por ejemplo, haya aumentado, no hay necesidad de hacer ningún asiento, pero si el crédito mercantil ha disminuido, entonces se hará la siguiente partida. Cuando aumenta el crédito mercantil es cuando nosotros, por ejemplo, adquirimos esa empresa por 10 millones, pero en el mercado se cotiza a más, ¿sí? O nos cuesta más tener esa empresa, entonces creció. Pero ahora bien, si disminuimos el crédito mercantil,
será esta partida. Suponemos que el crédito mercantil de Walmart tiene un valor al final del año de 1.500.000 y no de 2 millones. Lo que vamos a hacer es que tenemos una pérdida en el crédito mercantil. Por $500.000 lo registramos y lo cargamos a esa cuenta. Y el crédito mercantil le abonamos los 500.000 para rebajarle su saldo y registrar eso a una pérdida sobre el crédito mercantil. Nuestro concepto dice por registro de pérdida en el crédito mercantil. Y de esa forma estaríamos nosotros modificando nuestro crédito mercantil registrado anteriormente cuando el caso sea en que baje. Métodos de amortización. La amortización de los bienes intangibles normalmente se utilizan los mismos métodos que se utilizan en la depreciación de activos, aunque se puede utilizar un método en los activos fijos y otro diferente en la amortización de intangibles. Regularmente lo que se usa es pues una amortización en línea recta, y nosotros ya vimos cómo se calcula una tabla de depreciación. De esa misma forma vamos a calcular una amortización, con la diferencia que mi valor en libros va a ser al final de 0.0 para todos los bienes que se amorticen, para todos los activos intangibles que se amorticen, ¿sí? Va a quedar de valor en 0. Entonces, dependiendo la vida útil que se determina basados en la utilidad que puede prestar o en lo que ofrece el fabricante, basados en eso, pues nosotros vamos a calcular la vida útil y vamos a dividir su costo entre los años o el tiempo de vida útil que tenga ese activo. De manera sencilla, lo hemos aplicado en el método lineal para depreciación. La misma forma se va a utilizar para amortizar ese gasto por activo intangible. Para los activos intangibles vamos a estar leyendo la sección 18 de las MIS para pymes. Dicho contenido también va a ser tomado en cuenta para futuras evaluaciones. Tomémoslo muy en cuenta. Hay que leer sección 17. Ya llevamos también sección 18 de las MIS para pymes. Es contenido base para que podamos terminar de estudiar esta parte. Vámonos al pasivo. Y estamos hablando de pasivos, que son las obligaciones que toda empresa tiene. Vamos al pasivo a corto plazo, es decir, pasivo a corto plazo significa que yo tengo obligaciones a menos de un año. Y vamos la cuenta, por ejemplo, o nuestra partida de las cuentas por pagar. Las cantidades que se adeudan por los productos o servicios comprados a crédito son cuentas por pagar. Por ejemplo, en el día 5 de junio compramos mercaderías al crédito por 1.000 más IVA, es decir, hay que agregarle IVA al 13%. El día 10 de junio pagamos la deuda de las mercaderías compradas a crédito. Entonces ya tenemos dos movimientos ahí. Tenemos la compra y tenemos el pago de esa deuda. Para registrar la compra, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si nosotros compramos, vamos a cargar una compra por el valor y vamos a cargar el IVA crédito fiscal que nos otorgan por esa compra. 1.000 por punto 13 igual nos va a dar a 130, o pues si no, pues hagámoslo por 0.13, nos va a dar $130, y así que ese monto vamos a cargar en el crédito IVA crédito fiscal. Y una cuenta por pagar que estaríamos abonando, porque es una cuenta acreedora, y le estaríamos abonando por el total, por 1.130, es decir, estaríamos adquiriendo una deuda por la compra más el IVA que tenemos que pagar. Por compra de mercaderías a crédito sería nuestro concepto, y de esa forma estaríamos nosotros asentando lo que es la compra, o la adquisición de una cuenta por pagar por una compra que teníamos que hacer, ¿sí? Son pasivos adquiridos para posterior pago. El 10 de junio dice: paguemos la deuda de las mercaderías compradas a crédito, que es el mismo ejercicio. Para el caso, nosotros cuando nosotros compramos, no desembolsamos el dinero en ese momento, sino que lo que hicimos fue crear una cuenta por pagar o abonar una cuenta por pagar en nuestra contabilidad. Y en este caso, ¿qué vamos a hacer? Al momento que paguemos esa deuda por la compra de esas mercaderías, o en el momento que paguemos esa cuenta por pagar que teníamos pendiente,
Vamos a cargar para el caso nuestra cuenta por pagar que tenemos por 1130, que es la deuda que adquirimos, y vamos a darle salida al efectivo equivalente. Vamos a abonar nuestra cuenta de efectivo equivalentes desde bancos y vamos a registrar el pago de mercaderías compradas a crédito. Recordemos que las compras de crédito es algo utilizado a diario, es el diario vivir de toda empresa y es la forma que busca la empresa para financiarse, pues creando una cuenta por pagar para su posterior programación del pago. Eso es término básico para poder tener financiación en la operación de la empresa. Posterior, documentos por pagar a corto plazo, dice. Estábamos viendo nosotros cuentas por pagar a corto plazo, ¿sí? Para este caso, cuentas por pagar. Estábamos viendo pasivos a corto plazo, obviamente son cuentas por pagar a corto plazo. Y ahora vemos documentos por pagar a corto plazo. ¿Qué son documentos? Pues estos son una forma también bastante común de financiarse. Se trata de pagar esos títulos valores que se deben liquidar dentro de un año. ¿Por qué dentro de un año? Porque partimos de que nuestros pasivos a corto plazo es el cúmulo de obligaciones o cada obligación que nosotros adquirimos que se vence a menos de un año o hasta un año plazo. Para el caso medimos nosotros la porción circulante de los documentos por pagar a largo plazo. Y regularmente nosotros adquirimos títulos valores o tenemos documentos por pagar adquiridos que regularmente duran o ejercen sobre nosotros la obligación de pagar a más de un año, por ejemplo. Para el caso, lo que vamos a hacer en cada vencimiento de cada año de operaciones, vamos a calcular la porción circulante o la porción corriente de los documentos por pagar a largo plazo. Largo plazo es a más de un año, pero para ir liquidando esa deuda, nosotros debemos pasar lo que concuerda con nuestra parte vencida en el año, ¿sí? Entonces vamos a hacer una porción circulante o la porción corriente de los documentos por pagar a largo plazo. Dice, la mayoría de los documentos por pagar a largo plazo se pagan en parcialidades. La porción circulante o la porción corriente de los documentos por pagar es el monto del principal que se pagará dentro de un año. Un pasivo corriente, la porción restante es a largo plazo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular esto. Dice el ejemplo, el balance del 31 de diciembre de 2014 nos aparece la cuenta de documentos por pagar a largo plazo por la suma de $10,000. Con base en el documento realizado al momento de la contratación, durante el año 2015 se espera pagar el 20% de dichos documentos. Es decir, adquirimos al 31 de diciembre de 2014 adquirimos la deuda. En el 2015 nosotros tendríamos que pagar la cuota parcial o el monto parcial de ese documento por pagar, que dice que se espera que va a pagar el 20% en el primer año, es decir, en el primer año siguiente, ¿verdad? Por lo mismo, nosotros el 1 de enero de 2015, como lo podemos ver aquí en la fecha, tendríamos que estar trasladando nuestro pasivo de largo plazo, el 20% del total de esa suma, ¿verdad?, de documentos por pagar a largo plazo que hemos adquirido. Lo que vamos a hacer es trasladarlo a documentos por pagar a corto plazo para que se convierta en un pasivo a corto plazo, ya que ese 20% de la deuda lo vamos a liquidar dentro de un año, no más. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargar nuestra deuda o nuestro documento por pagar a largo plazo y vamos a abonar documentos por pagar a corto plazo para convertir esa porción corriente o esa porción circulante, es decir, a vencimiento de menos de un año o al año, y vamos a trasladar esos 2,000 para los documentos para pagar a corto plazo. Nuestro concepto queda de la siguiente forma: por conversión del 20% de los documentos por pagar a largo plazo que yo he adquirido,
en corto plazo. Entonces estamos transformando esos 20% de la deuda larga que tenemos a más de un año, lo estamos trasladando a que vamos a pagar nosotros ese 20% dentro del año siguiente. Para eso ya nos queda cargado a nosotros en nuestro pasivo corriente o nuestro pasivo circulante, como normalmente se llama. Bien. Vamos a ver más adelante lo que son pasivos de contingencia. Esos son pasivos, pues bueno, que de manera potencial pueden ocurrir y que eso pues vamos a estarlo tratando en nuestra siguiente clase. Este contenido es todo por el momento. Muchísimas gracias por estar atentos a la clase de este día y es un gusto para mí. Saludos a todos y feliz día.